¿Crees que la batalla de Canas realmente definió el curso del Imperio Romano? Você acha que a Batalha de Canas realmente definiu o curso do Império Romano? La expansión romana en Hispania fue un factor clave para su posterior declive o fortalecimiento. A expansão romana na Espanha foi um fator-chave para seu declínio posterior ou fortalecimento. Se dice que el asesinato de Julio César marcó un antes y un después. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Disse que o assassinato de Júlio César marcou um antes e um depois. Você concorda com essa afirmação? Considerando la crisis del siglo III, ¿qué medidas adoptadas fueron más efectivas para estabilizar el imperio? Considerando a crise do século III, quais medidas adotadas foram mais eficazes para estabilizar o império? ¿El Edicto de Milán representó una verdadera libertad religiosa o fue más un cálculo político? O Edito de Milão representou uma verdadeira liberdade religiosa ou foi mais um cálculo político? En tu opinión, ¿qué papel jugó la figura de Augusto en la transición de república a imperio? Na sua opinião, qual papel desempenhou a figura de Augusto na transição da República para o Império? La construcción del sistema viario romano fue fundamental para su administración y control territorial. A construção do sistema viário romano foi fundamental para sua administração e controle territorial? Se debate mucho sobre las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál consideras que fue la más determinante? Há muito debate sobre as causas da queda do Império Romano do Ocidente. Qual você considera que foi a mais determinante? ¿La Punic Wars fueron inevitables o podrían haberse evitado con una diplomacia más efectiva? As guerras púnicas foram inevitáveis ou poderiam ter sido evitadas com uma diplomacia mais eficaz? La adopción del cristianismo como religión oficial cambió radicalmente la sociedad romana. A adoção do cristianismo como religião oficial mudou radicalmente a sociedade romana? ¿Qué impacto tuvo la reforma agraria de los Gracos en la estructura social y política de Roma? Qual o impacto da reforma agrária dos Gracos na estrutura social e política de Roma? ¿La figura de Trajano es realmente merecedora del título de Optimus Princeps? A figura de Trajano é realmente merecedora do título de Optimus Princeps. Se habla mucho sobre la influencia romana en el derecho moderno. ¿Qué aspectos consideras más relevantes? Fala-se muito sobre a influência romana no direito moderno. Quais aspectos você considera mais relevantes? La crisis económica del siglo I después de Cristo. A crise econômica do século I depois de Cristo. ¿Fue un preludio de las dificultades posteriores? Foi um prelúdio das dificuldades posteriores? La política de panem et circenses fue una estrategia efectiva para mantener el control social. A política de pão e circo foi uma estratégia eficaz para manter o controle social? La división del Imperio Romano en Oriente y Occidente fue una solución viable o un error estratégico. A divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente foi uma solução viável ou um erro estratégico? En tu opinión, ¿qué legado de Roma perdura hasta nuestros días con mayor fuerza? Na sua opinião, qual legado de Roma perdura até hoje com maior força? ¿Cómo influyó la geografía en el desarrollo y expansión del Imperio Romano? Como a geografia influenciou o desenvolvimento e expansão do Império Romano? Qué fascinante sería presenciar la construcción de las pirámides de Egipto. Que fascinante seria testemunhar a construção das pirâmides do Egito.
La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un momento crucial. A assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, um momento crucial. Observar el discurso de Martin Luther King Jr. Observar o discurso de Martin Luther King Jr. En Washington, D.C. Em Washington, D.C. Sin duda alguna. Sem dúvida alguma. Ser testigo del Renacimiento florentino, con Leonardo da Vinci en su taller. Testemunhar o Renascimento florentino, com Leonardo da Vinci em sua oficina. La caída del Imperio Romano de Occidente, un espectáculo impactante y triste. A queda do Império Romano do Ocidente, um espetáculo impactante e triste. ¿Imaginas estar presente en la coronación de Isabel I de Inglaterra? Você imagina estar presente na coroação de Isabel I da Inglaterra? El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, un evento que cambió el mundo. A descoberta da América por Cristóvão Colombo, um evento que mudou o mundo. La Revolución Francesa en su apogeo, con la toma de la Bastilla. A Revolução Francesa em seu auge, com a tomada da Bastilha. Presenciar el primer vuelo de los hermanos Wright, un sueño hecho realidad. Testemunhar o primeiro voo dos irmãos Wright, um sonho realizado. Sería increíble observar la firma del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Seria incrível observar a assinatura do Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. La llegada del hombre a la Luna, un salto gigante para la humanidad. A chegada do homem à Lua, um salto gigante para a humanidade. ¿No sería asombroso ver el inicio de la Ruta de la Seda? Não seria incrível ver o início da Rota da Seda? La creación de la Constitución Española, un momento clave para mi país. A criação da Constituição Espanhola, um momento chave para o meu país. Observar el Concilio de Nicea y la definición del cristianismo primitivo. Observar o Concílio de Nicéia e a definição do cristianismo primitivo. Ser testigo de la Batalla de las Termópilas, un acto de valentía legendario. Testemunhar a Batalha das Termópilas, um ato de valentia lendário. La invención de la imprenta por Gutenberg, una revolución del conocimiento. A invenção da imprensa por Gutenberg, uma revolução do conhecimento. ¿Qué impacto tendría presenciar el descubrimiento de la penicilina por Fleming? Qual o impacto de testemunhar a descoberta da penicilina por Fleming? La construcción del Gran Canal de China, una obra maestra de ingeniería. A construção do Grande Canal da China, uma obra-prima da engenharia. ¿No crees que la centralización excesiva del poder en el faraón fue un error estratégico a largo plazo? Você não acha que a centralização excessiva do poder no faraó foi um erro estratégico a longo prazo? Se ha especulado mucho sobre si la construcción de las pirámides desvió recursos vitales de otras áreas. Houve muita especulação sobre se a construção das pirâmides desviou recursos vitais de outras áreas. Considerando su dependencia del Nilo, ¿qué tan vulnerable era Egipto a las sequías prolongadas? Considerando sua dependência do Nilo, quão vulnerável era o Egito às secas prolongadas? La insistencia en la momificación, ¿no fue una práctica costosa y quizás innecesaria? A insistência na mumificação, não foi uma prática custosa e talvez desnecessária? En tu opinión, ¿qué implicaciones tuvo la invasión de los hicsos en la cultura egipcia?
Na sua opinião, quais foram as implicações da invasão dos Hicsos na cultura egípcia? Parece evidente que las luchas internas por el trono debilitaron significativamente al imperio. Parece evidente que as lutas internas pelo trono enfraqueceram significativamente o império. ¿Qué tan crucial fue la religión en las decisiones políticas y económicas de los antiguos egipcios? Quão crucial foi a religião nas decisões políticas e econômicas dos antigos egípcios? Se podría argumentar que la falta de una sucesión clara generó inestabilidad constante. Poderia-se argumentar que a falta de uma sucessão clara gerou instabilidade constante. ¿No te parece que el aislamiento geográfico limitó su capacidad de adaptación a nuevas ideas? Você não acha que o isolamento geográfico limitou sua capacidade de adaptação a novas ideias? La expansión militar, aunque exitosa en algunos momentos, ¿no fue una carga para la economía? A expansão militar, embora bem-sucedida em alguns momentos, não foi um fardo para a economia? Se dice que el culto a los dioses animales era un obstáculo para el desarrollo científico. Disse que o culto aos deuses animais era um obstáculo para o desenvolvimento científico. ¿Qué tan importante fue la burocracia en la administración del antiguo Egipto? Quão importante foi a burocracia na administração do Antigo Egito? ¿La obsesión con la vida después de la muerte no eclipsó las necesidades del presente? A obsessão com a vida após a morte não ofuscou as necessidades do presente? Se ha debatido si el sistema de escritura jeroglífica era accesible para la mayoría de la población. Tem-se debatido se o sistema de escrita hieroglífica era acessível para a maioria da população. En retrospectiva, ¿qué tan efectiva fue la diplomacia egipcia con sus vecinos? Em retrospectiva, quão eficaz foi a diplomacia egípcia com seus vizinhos? La falta de inversión en tecnología agrícola, ¿no limitó su capacidad para alimentar a la población? A falta de investimento em tecnologia agrícola não limitou sua capacidade de alimentar a população? Se podría pensar que el declive del poder femenino en la realeza fue un paso atrás. Poderia-se pensar que o declínio do poder feminino na realeza foi um passo atrás. ¿Qué tan determinante fue la corrupción en el colapso del imperio antiguo? Quão determinante foi a corrupção no colapso do Antigo Império? ¿No te parece fascinante cómo las mujeres victorianas desafiaron las expectativas sociales? Você não acha fascinante como as mulheres vitorianas desafiaram as expectativas sociais? Se dice que la influencia de la reina Victoria moldeó profundamente los roles femeninos de la época. Disse que a influência da Rainha Vitória moldou profundamente os papéis femininos da época. A pesar de las limitaciones, muchas mujeres victorianas se dedicaron a la escritura y al arte. Apesar das limitações, muitas mulheres vitorianas se dedicaram à escrita e à arte. Resulta increíble cómo las novelistas victorianas retrataban la vida doméstica y los conflictos sociales. É incrível como as novelistas vitorianas retratavam a vida doméstica e os conflitos sociais. La educación de las mujeres, aunque restringida, fue un campo de batalla importante para la igualdad. A educação das mulheres, embora restrita, foi um campo de batalha importante para a igualdade. Se ha investigado extensamente sobre las condiciones laborales de las mujeres en las fábricas victorianas. As condições de trabalho das mulheres nas fábricas vitorianas têm sido extensivamente pesquisadas. ¿Conoces la historia de Florence Nightingale y su impacto en la enfermería? Você conhece a história de Florence Nightingale e seu impacto na enfermagem?
Las mujeres victorianas a menudo se veían obligadas a elegir entre el matrimonio y una carrera profesional. As mulheres vitorianas frequentemente eram forçadas a escolher entre o casamento e uma carreira profissional. Es sorprendente la cantidad de activismo femenino que existió en busca del sufragio. É surpreendente a quantidade de ativismo feminino que existiu em busca do sufrágio. Las clases altas victorianas tenían expectativas muy diferentes para las mujeres que las clases trabajadoras. As classes altas vitorianas tinham expectativas muito diferentes para as mulheres do que as classes trabalhadoras. Se rumorea que muchas mujeres victorianas participaban en movimientos sociales de forma anónima. Corre o boato de que muitas mulheres vitorianas participavam de movimentos sociais anonimamente. La moral victoriana, a pesar de su rigidez, no impidió que algunas mujeres desafiaran las normas. A moral vitoriana, apesar de sua rigidez, não impediu que algumas mulheres desafiassem as normas. ¿Qué opinas sobre la representación de las mujeres en la literatura victoriana? O que você acha da representação das mulheres na literatura vitoriana? Se ha debatido mucho sobre el papel de las institutrices victorianas en la educación de los niños. Muito se debateu sobre o papel das governantas vitorianas na educação das crianças. Resulta conmovedor conocer las historias de mujeres que lucharon por la independencia económica. É emocionante conhecer as histórias de mulheres que lutaram pela independência econômica. Se ha descubierto evidencia de redes secretas de apoyo entre mujeres victorianas. Evidências de redes secretas de apoio entre mulheres vitorianas foram descobertas. ¿Crees que la imagen idealizada de la mujer victoriana refleja la realidad? Você acha que a imagem idealizada da mulher vitoriana reflete a realidade? Se ha analizado cómo las leyes victorianas afectaban directamente a los derechos de las mujeres. Foi analisado como as leis vitorianas afetavam diretamente os direitos das mulheres. ¿Cómo influyó la ruta de la seda en el intercambio de ideas religiosas entre Oriente y Occidente? Como a Rota da Seda influenciou a troca de ideias religiosas entre o Oriente e o Ocidente? Se puede argumentar que la ruta de la seda fue una autopista para la difusión del budismo, ¿no crees? Pode-se argumentar que a Rota da Seda foi uma rodovia para a difusão do budismo, você não acha? La cerámica china y las especias indias eran bienes muy preciados que viajaban a lo largo de esta red comercial ancestral. A cerâmica chinesa e as especiarias indianas eram bens muito preciosos que viajavam ao longo desta rede comercial ancestral. Considerando su extensión, ¿qué papel jugaron los intermediarios en el éxito de la ruta de la seda? Considerando sua extensão, qual o papel dos intermediários no sucesso da Rota da Seda? El impacto cultural de la ruta de la seda se extiende más allá del comercio. ¿Qué ejemplos concretos podemos mencionar? O impacto cultural da Rota da Seda se estende além do comércio. Que exemplos concretos podemos mencionar? ¿De qué manera la ruta de la seda facilitó el desarrollo de ciudades oasis como Samarcanda y Bukhara? De que forma a Rota da Seda facilitou o desenvolvimento de cidades oásis como Samarcanda e Bukhara? ¿Qué tecnologías, aparte de las mercancías, se transmitieron a través de la ruta de la seda? Quais tecnologias além das mercadorias foram transmitidas pela Rota da Seda? La propagación de enfermedades como la peste negra está vinculada a las rutas comerciales. ¿Cómo afectó esto al mundo? A propagação de doenças como a peste negra está ligada às rotas comerciais. Como isso afetou o mundo? ¿Cómo se organizaba la seguridad en una ruta tan larga y peligrosa como la ruta de la seda?
Como a segurança era organizada em uma rota tão longa e perigosa como a Rota da Seda? ¿Qué tipo de monedas o sistemas de intercambio se utilizaban a lo largo de la ruta de la seda? Que tipo de moedas ou sistemas de troca eram utilizados ao longo da Rota da Seda? ¿Cómo afectó el declive de los imperios a la importancia y funcionamiento de la ruta de la seda? Como o declínio dos impérios afetou a importância e o funcionamento da Rota da Seda? ¿Qué papel jugaron las mujeres en el comercio y la vida cotidiana a lo largo de la ruta de la seda? Qual papel as mulheres desempenharam no comércio e na vida cotidiana ao longo da Rota da Seda? ¿Cómo se ve reflejada la influencia de la ruta de la seda en el arte y la literatura de diferentes culturas? Como a influência da Rota da Seda se reflete na arte e na literatura de diferentes culturas? ¿Qué desafíos geográficos enfrentaron los comerciantes que viajaban por la ruta de la seda? Quais desafios geográficos os comerciantes enfrentaram ao viajar pela Rota da Seda? Se dice que la ruta de la seda no era una sola ruta, sino una red compleja. ¿Podrías explicarlo? Disse que a Rota da Seda não era uma única rota, mas sim uma rede complexa. Você poderia explicar? ¿Cómo se comparaba la ruta de la seda con otras rutas comerciales antiguas, como la ruta del ámbar? Como a Rota da Seda se comparava com outras rotas comerciais antigas, como a Rota do Âmbar? ¿Qué evidencia arqueológica nos ayuda a comprender mejor el funcionamiento de la ruta de la seda? Que evidências arqueológicas nos ajudam a compreender melhor o funcionamento da Rota da Seda? ¿Cómo se adaptaron las diferentes culturas a los productos y costumbres que llegaban a través de la ruta de la seda? Como as diferentes culturas se adaptaram aos produtos e costumes que chegavam através da Rota da Seda? ¿Crees que la Ilustración fue un detonante fundamental para el estallido revolucionario en Francia? Você acha que o Iluminismo foi um gatilho fundamental para a eclosão revolucionária na França? La desigualdad social extrema, ¿no consideras que fue un caldo de cultivo perfecto para la revuelta? A desigualdade social extrema, você não acha que foi um terreno fértil perfeito para a revolta? Se dice que la crisis económica de finales del siglo XVIII empujó al pueblo francés a un punto sin retorno. Disse que a crise econômica do final do século XVIII empurrou o povo francês a um ponto sem retorno. El absolutismo monárquico, con su falta de representación popular, ¿fue una causa inevitable del conflicto? O absolutismo monárquico, com sua falta de representação popular, foi uma causa inevitável do conflito? Las ideas revolucionarias se propagaron rápidamente gracias a la imprenta, ¿verdad? As ideias revolucionárias se espalharam rapidamente graças à imprensa, não é mesmo? El sistema de privilegios estamentales generaba un profundo resentimiento en la burguesía, ¿no es así? O sistema de privilégios estamentais gerava um profundo ressentimento na burguesia, não é mesmo? La participación de las mujeres en la Revolución Francesa a menudo se subestima, ¿cierto? A participação das mulheres na Revolução Francesa é frequentemente subestimada, não é mesmo? El terror, con sus ejecuciones masivas, marcó un punto oscuro en el proceso revolucionario. O terror, com suas execuções em massa, marcou um ponto sombrio no processo revolucionário. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano supuso un cambio radical en la concepción de la libertad. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão representou uma mudança radical na concepção da liberdade. ¿Napoleón Bonaparte fue un continuador o un traidor de los ideales revolucionarios? Napoleão Bonaparte foi um continuador ou um traidor dos ideais revolucionários?
El impacto de la Revolución Francesa se extendió por toda Europa, ¿no crees que así fue? O impacto da Revolução Francesa se espalhou por toda a Europa. Você não acha que foi assim? La abolición del feudalismo transformó profundamente la estructura agraria francesa. A abolição do feudalismo transformou profundamente a estrutura agrária francesa. Se argumenta que la Revolución Francesa sentó las bases del nacionalismo moderno. Argumenta-se que a Revolução Francesa lançou as bases do nacionalismo moderno. La influencia de pensadores como Rousseau y Voltaire fue crucial para el desarrollo de las ideas revolucionarias. A influência de pensadores como Rousseau e Voltaire foi crucial para o desenvolvimento das ideias revolucionárias. El papel de la nobleza en los acontecimientos previos a la Revolución Francesa fue, sin duda, controvertido. O papel da nobreza nos acontecimentos prévios à Revolução Francesa foi, sem dúvida, controverso. ¿Qué opinas sobre el papel de la Iglesia Católica durante este periodo turbulento? O que você acha do papel da Igreja Católica durante este período turbulento? La Revolución Francesa, a pesar de sus contradicciones, representó un avance hacia la democracia. A Revolução Francesa, apesar de suas contradições, representou um avanço para a democracia? El legado de la Revolución Francesa sigue siendo relevante en el siglo XXI, ¿no te parece? O legado da Revolução Francesa continua relevante no século XXI, você não acha? ¿No crees que las tensiones ideológicas de posguerra hacían un conflicto como la Guerra Fría casi predecible? Você não acha que as tensões ideológicas do pós-guerra tornavam um conflito como a Guerra Fria quase previsível? Se ha argumentado que el expansionismo soviético era una respuesta natural a la inseguridad histórica. ¿Qué opinas? Foi argumentado que o expansionismo soviético era uma resposta natural à insegurança histórica. O que você acha? Considerando el contexto de la Revolución Rusa y el temor occidental, ¿era posible evitar una confrontación prolongada? Considerando o contexto da Revolução Russa e o temor ocidental, era possível evitar um confronto prolongado? La desconfianza mutua entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un factor determinante en el inicio de la Guerra Fría. A desconfiança mútua entre os Estados Unidos e a União Soviética foi um fator determinante no início da Guerra Fria? En retrospectiva, ¿parece que las ambiciones geopolíticas de ambos bloques sellaron su destino? Em retrospectiva, parece que as ambições geopolíticas de ambos os blocos selaram seu destino? ¿Podría una diplomacia más efectiva haber mitigado las diferencias y evitado la escalada de tensiones? Uma diplomacia mais eficaz poderia ter atenuado as diferenças e evitado a escalada das tensões? ¿Hasta qué punto el desarrollo de armas nucleares influyó en la inevitabilidad del conflicto? Até que ponto o desenvolvimento de armas nucleares influenciou a inevitabilidade do conflito? ¿Se podría afirmar que las diferencias económicas y sociales entre ambos sistemas eran irreconciliables? Seria possível afirmar que as diferenças econômicas e sociais entre os dois sistemas eram irreconciliáveis? La formación de bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia aceleró o simplemente formalizó una situación ya existente. A formação de blocos militares como a OTAN e o Pacto de Varsóvia acelerou ou simplesmente formalizou uma situação já existente? ¿Qué papel jugaron las figuras clave de la época en el desencadenamiento o prevención de una guerra abierta? Qual papel as figuras-chave da época desempenharam no desencadeamento ou prevenção de uma guerra aberta? ¿Crees que las políticas de contención estadounidenses contribuyeron a la prolongación del conflicto?
Você acha que as políticas de contenção dos Estados Unidos contribuíram para a prolongação do conflito? Se ha sugerido que el miedo al comunismo en Occidente fue un factor exagerado. ¿Estás de acuerdo? Foi sugerido que o medo do comunismo no Ocidente foi um fator exagerado. Você concorda? ¿Cómo influyó la Segunda Guerra Mundial en la configuración del panorama político que condujo a la Guerra Fría? Como a Segunda Guerra Mundial influenciou a configuração do cenário político que levou à Guerra Fria? Era inevitable el surgimiento de una carrera armamentista dado el contexto histórico y la paranoia imperante. Era inevitável o surgimento de uma corrida armamentista dado o contexto histórico e a paranoia imperante? ¿Qué alternativas diplomáticas se podrían haber explorado para evitar la división del mundo en dos bloques? Quais alternativas diplomáticas poderiam ter sido exploradas para evitar a divisão do mundo em dois blocos? ¿Hasta qué punto el nacionalismo exacerbado en ambos lados contribuyó a la escalada de tensiones? Até que ponto o nacionalismo exacerbado em ambos os lados contribuiu para a escalada das tensões? Se podría argumentar que la Guerra Fría era una consecuencia lógica del imperialismo y la competencia por el poder. Seria possível argumentar que a Guerra Fria foi uma consequência lógica do imperialismo e da competição pelo poder? ¿Qué lecciones podemos extraer de la Guerra Fría para evitar conflictos similares en el futuro? Que lições podemos tirar da Guerra Fria para evitar conflitos semelhantes no futuro? ¿Cómo influyó la imposición de fronteras artificiales en los conflictos actuales africanos? Como a imposição de fronteiras artificiais influenciou os conflitos africanos atuais? Se puede argumentar que el legado colonial persiste en las estructuras económicas de muchos países africanos. Pode-se argumentar que o legado colonial persiste nas estruturas econômicas de muitos países africanos. La explotación de recursos naturales durante el periodo colonial dejó profundas cicatrices en el continente. A exploração de recursos naturais durante o período colonial deixou profundas cicatrizes no continente. ¿Qué papel jugaron las misiones religiosas en la justificación y perpetuación del colonialismo? Qual papel desempenharam as missões religiosas na justificação e perpetuação do colonialismo? La resistencia africana al dominio colonial a menudo se minimiza en los relatos históricos tradicionales. A resistência africana ao domínio colonial é frequentemente minimizada nos relatos históricos tradicionais. ¿De qué manera la educación impuesta por las potencias coloniales afectó a la identidad cultural africana? De que forma a educação imposta pelas potências coloniais afetou a identidade cultural africana? Es evidente que el colonialismo desmanteló sistemas políticos y sociales preexistentes en África. É evidente que o colonialismo desmantelou sistemas políticos e sociais preexistentes na África. ¿Cómo se manifiesta el neocolonialismo en las relaciones contemporáneas entre África y Occidente? Como o neocolonialismo se manifesta nas relações contemporâneas entre África e Ocidente? La transferencia forzada de poblaciones africanas tuvo consecuencias devastadoras a largo plazo. A transferência forçada de populações africanas teve consequências devastadoras a longo prazo. ¿Qué impacto tuvieron las políticas coloniales en la salud pública y el bienestar de los africanos? Qual impacto as políticas coloniais tiveram na saúde pública e no bem-estar dos africanos? Se observa una clara correlación entre el colonialismo y la inestabilidad política en ciertas regiones africanas. Observa-se uma clara correlação entre o colonialismo e a instabilidade política em certas regiões africanas. ¿De qué manera las potencias coloniales utilizaron la división étnica para mantener su control?
De que forma as potências coloniais utilizaram a divisão étnica para manter seu controle? La imposición de modelos económicos extractivos ha dificultado el desarrollo sostenible en África. A imposição de modelos econômicos extrativistas tem dificultado o desenvolvimento sustentável na África. ¿Qué estrategias emplearon los movimientos de independencia africanos para desafiar el dominio colonial? Quais estratégias os movimentos de independência africanos empregaram para desafiar o domínio colonial? Es innegable que la colonización dejó un profundo impacto en la configuración de las fronteras africanas. É inegável que a colonização deixou um profundo impacto na configuração das fronteiras africanas. ¿Cómo se puede abordar el legado colonial a través de políticas de reparación y justicia transicional? Como se pode abordar o legado colonial através de políticas de reparação e justiça transicional? La memoria colectiva del colonialismo sigue siendo un factor importante en la identidad africana contemporánea. A memória coletiva do colonialismo continua sendo um fator importante na identidade africana contemporânea. ¿De qué manera el colonialismo influyó en las dinámicas de género y la posición de las mujeres africanas? De que forma o colonialismo influenciou as dinâmicas de gênero e a posição das mulheres africanas? ¿Cómo habría cambiado la política exterior estadounidense si la Confederación hubiera prevalecido? Como a política externa americana teria mudado se a Confederação tivesse prevalecido? Se especula mucho sobre el impacto económico de una América dividida, ¿no crees? Há muita especulação sobre o impacto econômico de uma América dividida, você não acha? Imaginen un mundo donde la esclavitud persistiera legalmente en gran parte del sur. ¡Qué sombrío! Imaginem um mundo onde a escravidão persistisse legalmente em grande parte do sul, que sombrio. La cultura sureña, sin duda, habría ejercido una influencia mucho mayor en el desarrollo nacional. A cultura sulista, sem dúvida, teria exercido uma influência muito maior no desenvolvimento nacional. ¿Sería posible que existieran dos naciones americanas compitiendo por la hegemonía en el continente? Seria possível existirem duas nações americanas competindo pela hegemonia no continente? El destino de los afroamericanos habría sido radicalmente diferente, sin duda más opresivo. O destino dos afro-americanos teria sido radicalmente diferente, sem dúvida mais opressivo. ¿Qué papel habrían jugado las potencias europeas en una América fragmentada? Qual papel as potências europeias teriam desempenhado em uma América fragmentada? La expansión hacia el oeste, seguramente, habría tomado un rumbo distinto con dos gobiernos compitiendo por territorios. A expansão para o oeste certamente teria tomado um rumo diferente com dois governos competindo por territórios. ¿Cómo se habrían reconfigurado las alianzas internacionales en un escenario así? Como as alianças internacionais teriam sido reconfiguradas em um cenário como este? La memoria colectiva de la guerra, sin duda, sería muy diferente para ambos países. A memória coletiva da guerra seria, sem dúvida, muito diferente para ambos os países. ¿Qué tipo de relaciones diplomáticas existirían entre la Unión y la Confederación? Que tipo de relações diplomáticas existiriam entre a União e a Confederação? Se podría argumentar que el desarrollo industrial del norte se habría visto obstaculizado. Poderia-se argumentar que o desenvolvimento industrial do norte teria sido prejudicado. ¿Cómo habrían evolucionado las leyes y la justicia en una confederación victoriosa? Como as leis e a justiça teriam evoluído em uma confederação vitoriosa?
La influencia de los estados fronterizos, sin duda, habría sido crucial en la configuración del nuevo orden. A influência dos estados fronteiriços, sem dúvida, teria sido crucial na configuração da nova ordem. ¿Sería probable que se produjeran conflictos armados recurrentes entre las dos naciones? Seria provável que ocorressem conflitos armados recorrentes entre as duas nações? La identidad nacional estadounidense, tal como la conocemos hoy, habría sido irreconocible. A identidade nacional americana, como a conhecemos hoje, seria irreconhecível. ¿Qué impacto habría tenido una victoria confederada en el movimiento por los derechos civiles? Qual impacto uma vitória confederada teria tido no movimento pelos direitos civis? Es fascinante considerar cómo la literatura y el arte reflejarían una historia alternativa. É fascinante considerar como a literatura e a arte refletiriam uma história alternativa. ¿No te parece fascinante cómo el Renacimiento rompió con las tradiciones medievales? Você não acha fascinante como o Renascimento rompeu com as tradições medievais? La perspectiva lineal, introducida durante el Renacimiento, revolucionó la pintura. A perspectiva linear, introduzida durante o Renascimento, revolucionou a pintura. Se podría argumentar que Florencia fue la cuna del Renacimiento, ¿verdad? Poderia-se argumentar que Florença foi o berço do Renascimento, não é? El humanismo renacentista puso al ser humano en el centro del universo intelectual. O humanismo renascentista colocou o ser humano no centro do universo intelectual. ¿Qué opinas sobre la influencia de los mecenas, como los Medici, en el florecimiento artístico? O que você acha da influência de patronos como os Médici no florescimento artístico? La escultura renacentista buscaba la perfección idealizada de las formas humanas. A escultura renascentista buscava a perfeição idealizada das formas humanas. Considerando el contexto histórico, ¿cómo afectó la invención de la imprenta a la difusión del conocimiento renacentista? Considerando o contexto histórico, como a invenção da imprensa afetou a difusão do conhecimento renascentista? ¿Crees que el Renacimiento fue una ruptura total con la Edad Media o una evolución gradual? Você acha que o Renascimento foi uma ruptura total com a Idade Média ou uma evolução gradual? La arquitectura renacentista se inspiró en los modelos clásicos griegos y romanos. A arquitetura renascentista se inspirou nos modelos clássicos gregos e romanos. ¿Qué papel jugaron las universidades en el desarrollo del pensamiento renacentista? Qual papel as universidades desempenharam no desenvolvimento do pensamento renascentista? El estudio de los textos clásicos fue fundamental para los humanistas. O estudo dos textos clássicos foi fundamental para os humanistas. ¿Cómo se reflejó el cambio en la visión del mundo en las obras de arte renacentistas? Como a mudança na visão de mundo se refletiu nas obras de arte renascentistas? ¿Qué importancia tuvo Leonardo da Vinci como ejemplo del hombre renacentista? Qual a importância de Leonardo da Vinci como exemplo do homem renascentista? La búsqueda de la belleza y la armonía fue una constante en el arte renacentista. A busca pela beleza e harmonia foi uma constante na arte renascentista. ¿Cómo influyó el Renacimiento en la ciencia y la exploración geográfica? Como o Renascimento influenciou a ciência e a exploração geográfica? Se dice que Miguel Ángel fue un genio adelantado a su tiempo, ¿no es así? Disse que Miguel Ângelo foi um gênio à frente do seu tempo, não é mesmo?
¿Qué impacto tuvo el Renacimiento en la política y la sociedad de la época? Qual o impacto do Renascimento na política e na sociedade da época? La obra de Rafael es un ejemplo sublime del ideal renacentista de belleza y equilibrio. A obra de Rafael é um exemplo sublime do ideal renascentista de beleza e equilíbrio. ¿Creen que la sobrepoblación ejerció una presión insostenible sobre los recursos mayas? Você acha que a superpopulação exerceu uma pressão insustentável sobre os recursos maias? Se ha especulado mucho acerca del impacto de las sequías prolongadas en su declive, ¿no es así? Muito se especulou sobre o impacto das secas prolongadas em seu declínio, não é mesmo? La fragmentación política entre las ciudades-estado pudo haber debilitado su capacidad de respuesta a las crisis. A fragmentação política entre as cidades-estado pode ter enfraquecido sua capacidade de resposta às crises. ¿Qué papel jugaron los conflictos bélicos internos en la desestabilización de la sociedad maya? Qual papel os conflitos bélicos internos desempenharam na desestabilização da sociedade maia? ¿Consideran que el comercio, o su interrupción, fue un factor determinante en la caída de su civilización? Vocês consideram que o comércio ou sua interrupção foi um fator determinante na queda da civilização de vocês? ¿Hasta qué punto las prácticas agrícolas intensivas contribuyeron al agotamiento del suelo y a la escasez de alimentos? Até que ponto as práticas agrícolas intensivas contribuíram para o esgotamento do solo e a escassez de alimentos? ¿Es posible que una combinación de factores ambientales y sociales haya sido la causa principal del colapso? É possível que uma combinação de fatores ambientais e sociais tenha sido a causa principal do colapso? ¿Qué evidencia arqueológica respalda las teorías sobre el cambio climático como un factor clave? Que evidências arqueológicas sustentam as teorias sobre a mudança climática como um fator-chave? Se dice que la deforestación masiva tuvo consecuencias devastadoras para el medio ambiente maya, ¿es cierto? Disse que o desmatamento em massa teve consequências devastadoras para o meio ambiente maia, é verdade? ¿Cómo afectó la pérdida de rutas comerciales a la economía y al poder político de las ciudades mayas? Como a perda das rotas comerciais afetou a economia e o poder político das cidades maias? ¿Qué tan importante fue el conocimiento astronómico maya para predecir y mitigar los efectos de las sequías? Quão importante foi o conhecimento astronômico maia para prever e mitigar os efeitos das secas? ¿Se puede argumentar que la rigidez social y religiosa impidió una adaptación efectiva a los cambios? É possível argumentar que a rigidez social e religiosa impediu uma adaptação efetiva às mudanças? ¿Qué influencia tuvieron las enfermedades, posiblemente introducidas por otros pueblos, en la disminución de la población? Qual influência as doenças, possivelmente introduzidas por outros povos, tiveram na diminuição da população? ¿Qué tan precisas son las fuentes históricas disponibles para comprender el colapso maya? Quão precisas são as fontes históricas disponíveis para compreender o colapso maia? Se ha considerado la posibilidad de una invasión externa como un factor contribuyente, aunque no determinante. Considerou-se a possibilidade de uma invasão externa como um fator contribuinte, embora não determinante? ¿Qué implicaciones tiene el estudio del colapso maya para la sostenibilidad de las sociedades actuales? Quais as implicações do estudo do colapso maia para a sustentabilidade das sociedades atuais? ¿Cómo se relaciona la complejidad política y social maya con su vulnerabilidad a las crisis ambientales? Como a complexidade política e social maia se relaciona com sua vulnerabilidade a crises ambientais?
¿Qué tan relevante es el estudio de los sistemas de riego y gestión del agua para entender su declive? Quão relevante é o estudo dos sistemas de irrigação e gestão da água para entender seu declínio? ¿Cómo influyó la organización militar mongola en sus conquistas extensas? Como a organização militar mongol influenciou suas extensas conquistas? Se considera a menudo que las tácticas de Genghis Khan eran brutales, ¿no es así? As táticas de Genghis Khan são frequentemente consideradas brutais, não é mesmo? La ruta de la seda floreció bajo el dominio mongol, un aspecto interesante. A rota da seda floresceu sob o domínio mongol, um aspecto interessante. El impacto cultural del imperio mongol en Persia es fascinante. ¿Qué opinas? O impacto cultural do Império Mongol na Pérsia é fascinante. O que você acha? A pesar de su reputación, ¿fomentaron los mongoles el comercio a lo largo de sus rutas? Apesar da sua reputação, os mongóis incentivaram o comércio ao longo de suas rotas? ¿La administración legal del imperio mongol era uniforme en todos los territorios conquistados? A administração legal do Império Mongol era uniforme em todos os territórios conquistados? ¿Qué papel jugó la diplomacia mongola en la expansión de su imperio? Qual papel a diplomacia mongol desempenhou na expansão de seu império? ¿Cómo afectó el colapso del imperio mongol a las dinastías existentes en China? Como o colapso do Império Mongol afetou as dinastias existentes na China? Se dice que Genghis Khan unificó a tribus nómadas, ¿es cierto? Disse que Genghis Khan unificou tribos nômades, é verdade? La tolerancia religiosa bajo el gobierno mongol es un tema de debate constante. A tolerância religiosa sob o governo mongol é um tema de debate constante. ¿Qué tan significativa fue la influencia del imperio mongol en el desarrollo de Rusia? Qual foi a importância da influência do Império Mongol no desenvolvimento da Rússia? ¿La logística y las comunicaciones dentro del vasto imperio mongol eran eficientes? A logística e as comunicações dentro do vasto Império Mongol eram eficientes? ¿Cómo se compara el impacto de Genghis Khan con otros grandes conquistadores de la historia? Como o impacto de Genghis Khan se compara com o de outros grandes conquistadores da história? ¿La estructura social mongola era jerárquica o más flexible? A estrutura social mongol era hierárquica ou mais flexível? ¿Qué legado dejó Genghis Khan en términos de leyes y costumbres? Que legado Genghis Khan deixou em termos de leis e costumes? ¿La devastación causada por las invasiones mongolas fue exagerada por los cronistas? A devastação causada pelas invasões mongóis foi exagerada pelos cronistas? Se cree que Genghis Khan promovió la alfabetización, ¿es un hecho comprobado? Acredita-se que Genghis Khan promoveu a alfabetização, é um fato comprovado? ¿Qué tan importante fue el papel de las mujeres en la sociedad mongola durante ese periodo? Qual a importância do papel das mulheres na sociedade mongol durante esse período? ¿Cómo crees que la imprenta transformó el acceso al conocimiento en Europa? Como você acha que a imprensa transformou o acesso ao conhecimento na Europa? Se dice que Gutenberg revolucionó la comunicación, ¿no es así? Disse que Gutenberg revolucionou a comunicação, não é mesmo? La difusión de ideas se aceleró exponencialmente con la invención de la imprenta, ¿cierto? A difusão de ideias acelerou exponencialmente com a invenção da imprensa, certo?
Resulta fascinante cómo un invento mecánico pudo alterar el curso de la historia. É fascinante como uma invenção mecânica pôde alterar o curso da história. ¿Qué papel jugó la imprenta en la Reforma Protestante? Qual papel a imprensa desempenhou na Reforma Protestante? La estandarización de los textos fue una consecuencia directa de la imprenta, ¿verdad? A padronização dos textos foi uma consequência direta da imprensa, não é mesmo? ¿Consideras que la imprenta fomentó el pensamiento crítico en la sociedad de la época? Você considera que a imprensa fomentou o pensamento crítico na sociedade da época? Se argumenta que antes de la imprenta, el conocimiento era un privilegio de unos pocos. Argumenta-se que antes da imprensa, o conhecimento era um privilégio de poucos. ¿De qué manera la imprenta influyó en el desarrollo de las lenguas vernáculas? De que forma a imprensa influenciou o desenvolvimento das línguas vernáculas? ¿Qué impacto tuvo la imprenta en la alfabetización de la población? Qual o impacto da imprensa na alfabetização da população? La producción masiva de libros permitió una mayor circulación de información, ¿no es evidente? A produção em massa de livros permitiu uma maior circulação de informação, não é evidente? ¿Cómo afectó la imprenta a las universidades y al mundo académico? Como a imprensa afetou as universidades e o mundo acadêmico? Se puede afirmar que la imprenta fue un catalizador para el Renacimiento, ¿o no? Pode-se afirmar que a imprensa foi um catalisador para o Renascimento, ou não? ¿Qué cambios sociales se produjeron como resultado de la mayor disponibilidad de libros? Quais mudanças sociais ocorreram como resultado da maior disponibilidade de livros? La imprenta permitió que las ideas viajaran más rápido y llegaran a un público más amplio, ¿verdad? A imprensa permitiu que as ideias viajassem mais rápido e chegassem a um público maior, não é? ¿Cómo crees que la imprenta influyó en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Como você acha que a imprensa influenciou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia? ¿Qué desafíos enfrentó Gutenberg al desarrollar su invento? Quais desafios Gutenberg enfrentou ao desenvolver sua invenção? La imprenta, sin duda, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. A imprensa, sem dúvida, marcou um antes e um depois na história da humanidade. ¿Podrías explicarme las tensiones políticas que precedieron a la Primera Guerra Mundial? Você poderia me explicar as tensões políticas que antecederam a Primeira Guerra Mundial? Se rumorea que el nacionalismo exacerbado fue un factor clave, ¿es cierto? Corre o boato de que o nacionalismo exacerbado foi um fator-chave, é verdade? En mi opinión, la carrera armamentística europea creó una atmósfera de desconfianza. Na minha opinião, a corrida armamentista europeia criou uma atmosfera de desconfiança. No se puede ignorar el papel de las alianzas militares en la escalada del conflicto. Não se pode ignorar o papel das alianças militares na escalada do conflito. Me pregunto si el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la chispa definitiva. Eu me pergunto se o assassinato do arquiduque Francisco Fernando foi a faísca definitiva. Se dice que las ambiciones coloniales de las potencias europeas contribuyeron a la guerra. Disse que as ambições coloniais das potências europeias contribuíram para a guerra. ¿Qué impacto tuvo el sistema de alianzas en la rápida declaración de guerra? Qual impacto o sistema de alianças teve na rápida declaração de guerra? ¿Cómo influyó la opinión pública en el estallido del conflicto bélico?
Como a opinião pública influenciou o estouro do conflito bélico? ¿Se considera que las políticas de Alemania bajo Guillermo II fueron provocadoras? As políticas da Alemanha sob Guilherme II são consideradas provocadoras? Es fascinante cómo la crisis marroquí intensificó las rivalidades europeas. É fascinante como a crise marroquina intensificou as rivalidades europeias. ¿Qué papel jugaron los planes de movilización en la inminencia del conflicto? Qual papel os planos de mobilização desempenharam na iminência do conflito? Se ha argumentado que el declive del Imperio Otomano desestabilizó la región. Argumentou-se que o declínio do Império Otomano desestabilizou a região. ¿Cómo afectó la revolución industrial a las capacidades militares de los países? Como a Revolução Industrial afetou as capacidades militares dos países? No se puede olvidar el impacto del darwinismo social en la mentalidad de la época. Não se pode esquecer o impacto do darwinismo social na mentalidade da época. ¿Qué importancia tuvo la rivalidad anglo-alemana en el contexto prebélico? Qual a importância da rivalidade anglo-alemã no contexto pré-bélico? ¿Se considera que las políticas de aislamiento fueron un factor contribuyente? As políticas de isolamento são consideradas um fator contribuinte? Es interesante cómo la propaganda nacionalista exacerbó los ánimos en Europa. É interessante como a propaganda nacionalista exacerbou os ânimos na Europa. ¿Qué consecuencias tuvo el sistema de alianzas secretas en la declaración de guerra? Quais consequências o sistema de alianças secretas teve na declaração de guerra? ¿Consideras que la carrera espacial fue más una demostración de poderío tecnológico que un avance científico genuino? Você considera que a corrida espacial foi mais uma demonstração de poderio tecnológico do que um avanço científico genuíno? ¿El intercambio de información entre científicos soviéticos y estadounidenses fue suficiente para hablar de colaboración real? A troca de informações entre cientistas soviéticos e americanos foi suficiente para falar em colaboração real? A pesar de la rivalidad, ¿qué legados concretos dejó la carrera espacial en términos de innovación para la humanidad? Apesar da rivalidade, que legados concretos a corrida espacial deixou em termos de inovação para a humanidade? Se ha argumentado que el miedo mutuo impulsó más la carrera espacial que un deseo de exploración. ¿Qué opinas? Argumentou-se que o medo mútuo impulsionou mais a corrida espacial do que um desejo de exploração. O que você acha? En retrospectiva, ¿podría haberse logrado el avance espacial más rápido a través de un esfuerzo conjunto desde el principio? Em retrospectiva, o avanço espacial poderia ter sido alcançado mais rapidamente por meio de um esforço conjunto desde o início? ¿Crees que la presión competitiva fue esencial para alcanzar hitos como el primer satélite o el alunizaje? Você acha que a pressão competitiva foi essencial para alcançar marcos como o primeiro satélite ou o pouso na Lua? ¿Qué papel jugaron los factores políticos internos de cada superpotencia en la intensificación de la carrera espacial? Qual papel desempenharam os fatores políticos internos de cada superpotência na intensificação da corrida espacial? ¿Cómo influyó la opinión pública, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, en el desarrollo de los programas espaciales? Como a opinião pública, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, influenciou o desenvolvimento dos programas espaciais? ¿Se puede afirmar que la carrera espacial fue un catalizador para el desarrollo de nuevas industrias y tecnologías en ambos países? É possível afirmar que a corrida espacial foi um catalisador para o desenvolvimento de novas indústrias e tecnologias em ambos os países?
¿Qué implicaciones tuvo la carrera espacial para el desarrollo de la ciencia de los materiales y la ingeniería aeroespacial? Quais foram as implicações da corrida espacial para o desenvolvimento da ciência dos materiais e da engenharia aeroespacial? ¿Hasta qué punto la carrera espacial fue una manifestación de la Guerra Fría y sus tensiones ideológicas? Até que ponto a corrida espacial foi uma manifestação da Guerra Fria e suas tensões ideológicas? ¿Qué desafíos éticos plantea la exploración espacial, especialmente en relación con la militarización del espacio? Quais desafios éticos a exploração espacial levanta, especialmente em relação à militarização do espaço? ¿Cómo se percibía la figura del cosmonauta o astronauta en las sociedades de la época? Como a figura do cosmonauta ou astronauta era percebida nas sociedades da época? ¿Qué impacto tuvo la carrera espacial en el desarrollo de la educación científica y tecnológica? Qual impacto a corrida espacial teve no desenvolvimento da educação científica e tecnológica? A pesar de los logros, ¿qué oportunidades se perdieron debido a la naturaleza competitiva de la carrera espacial? Apesar das conquistas, que oportunidades foram perdidas devido à natureza competitiva da corrida espacial? ¿Crees que el espíritu de competencia presente en la carrera espacial sigue vigente en la exploración espacial actual? Você acha que o espírito de competição presente na corrida espacial ainda está vivo na exploração espacial atual? ¿Qué lecciones podemos extraer de la carrera espacial para abordar los desafíos actuales en la exploración del universo? Que lições podemos extrair da corrida espacial para abordar os desafios atuais na exploração do universo? ¿Cómo se compara el enfoque actual de la colaboración internacional en proyectos espaciales con la dinámica de la carrera espacial? Como o enfoque atual da colaboração internacional em projetos espaciais se compara à dinâmica da corrida espacial? ¿Cómo influyó la antigua Grecia en los sistemas democráticos modernos? Como a Grécia Antiga influenciou os sistemas democráticos modernos? Se podría argumentar que Roma también dejó un legado importante para la democracia, ¿no crees? Poderia-se argumentar que Roma também deixou um legado importante para a democracia, você não acha? La evolución de los parlamentos medievales es fascinante, ¿verdad? A evolução dos parlamentos medievais é fascinante, não é? ¿Qué papel jugaron las revoluciones burguesas en la expansión de los derechos políticos? Qual papel as revoluções burguesas desempenharam na expansão dos direitos políticos? Considerando el contexto histórico, ¿cómo se diferenciaba la democracia ateniense de las actuales? Considerando o contexto histórico, como a democracia ateniense se diferenciava das atuais? ¿Crees que la Ilustración fue un punto de inflexión crucial para el pensamiento democrático? Você acha que o iluminismo foi um ponto de inflexão crucial para o pensamento democrático? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano marcó un antes y un después, sin duda. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão marcou um antes e um depois, sem dúvida. ¿De qué manera la Revolución Francesa impactó en las ideas de soberanía popular? De que maneira a Revolução Francesa impactou as ideias de soberania popular? Es interesante analizar cómo el sufragio universal se fue implementando gradualmente a lo largo del siglo XIX. É interessante analisar como o sufrágio universal foi sendo implementado gradualmente ao longo do século XIX. ¿Qué desafíos enfrentaron los movimientos sufragistas en la lucha por el derecho al voto femenino? Quais desafios os movimentos sufragistas enfrentaram na luta pelo direito ao voto feminino? La participación ciudadana ha adoptado muchas formas a lo largo de la historia. ¿Cuáles consideras más relevantes?
A participação cidadã assumiu muitas formas ao longo da história. Quais você considera mais relevantes? ¿Cómo se ha visto afectada la democracia por los avances tecnológicos en el siglo XX y XXI? Como a democracia foi afetada pelos avanços tecnológicos nos séculos 20 e 21? El concepto de Estado de Derecho es fundamental para garantizar una democracia sólida, ¿no es así? O conceito de Estado de Direito é fundamental para garantir uma democracia sólida, não é mesmo? ¿Qué papel jugaron los partidos políticos en la consolidación de los sistemas democráticos? Qual papel os partidos políticos desempenharam na consolidação dos sistemas democráticos? Se ha debatido mucho sobre si la democracia directa es viable en las sociedades contemporáneas. Tem sido muito debatido se a democracia direta é viável nas sociedades contemporâneas. ¿Cómo han influenciado los conflictos bélicos en la evolución de las instituciones democráticas? Como os conflitos bélicos influenciaram a evolução das instituições democráticas? La globalización ha generado nuevos retos para la democracia. ¿Cuáles son los más preocupantes? A globalização gerou novos desafios para a democracia. Quais são os mais preocupantes? ¿Qué lecciones podemos extraer del estudio de las experiencias democráticas fallidas a lo largo de la historia? Que lições podemos tirar do estudo das experiências democráticas fracassadas ao longo da história? ¿Cómo crees que la peste negra transformó las estructuras sociales de la Europa medieval? Como você acha que a peste negra transformou as estruturas sociais da Europa medieval? Se dice que la mortandad masiva alteró profundamente la mano de obra agrícola, ¿es cierto? Disse que a mortalidade em massa alterou profundamente a mão de obra agrícola, é verdade? La devastación causada por la peste generó un auge en el arte religioso, ¿no es así? A devastação causada pela peste gerou um aumento na arte religiosa, não é mesmo? Resulta fascinante cómo la peste negra influyó en el desarrollo de las universidades y la medicina. É fascinante como a peste negra influenciou o desenvolvimento das universidades e da medicina. ¿Qué papel jugaron los flagelantes durante el brote de la peste negra? Qual papel os flagelantes desempenharam durante o surto da peste negra? Se ha argumentado que la escasez de mano de obra impulsó innovaciones tecnológicas. ¿Podrías comentarlo? Foi argumentado que a escassez de mão de obra impulsionou inovações tecnológicas. Você poderia comentar sobre isso? ¿De qué manera la peste negra afectó las creencias religiosas de la población europea? De que maneira a peste negra afetou as crenças religiosas da população europeia? La pérdida demográfica tuvo consecuencias económicas a largo plazo, ¿cierto? A perda demográfica teve consequências econômicas a longo prazo, certo? ¿Cómo se manifestaron las tensiones sociales durante la crisis de la peste negra? Como as tensões sociais se manifestaram durante a crise da peste negra? ¿Qué medidas sanitarias se implementaron, aunque fueran rudimentarias, para contener la propagación de la enfermedad? Quais medidas sanitárias foram implementadas, mesmo que rudimentares, para conter a propagação da doença? ¿Se puede considerar a la peste negra como un punto de inflexión en la historia europea? A peste negra pode ser considerada um ponto de inflexão na história europeia? ¿Qué impacto tuvo la peste en el poder de la Iglesia Católica? Qual impacto a peste teve no poder da Igreja Católica? La peste negra, sin duda, dejó una huella imborrable en la literatura y el folclore de la época. A peste negra, sem dúvida, deixou uma marca indelével na literatura e no folclore da época.
¿Cómo afectó la peste a las ciudades en comparación con las zonas rurales? Como a peste afetou as cidades em comparação com as zonas rurais? ¿Qué fuentes históricas nos permiten comprender mejor la experiencia de la peste negra? Quais fontes históricas nos permitem compreender melhor a experiência da peste negra? Se ha sugerido que la peste contribuyó al declive del feudalismo. ¿Es una interpretación válida? Foi sugerido que a peste contribuiu para o declínio do feudalismo. É uma interpretação válida? ¿Qué cambios se observaron en la estructura familiar como consecuencia de la alta mortalidad? Quais mudanças foram observadas na estrutura familiar como consequência da alta mortalidade? ¿Cómo influyó la peste negra en el desarrollo del pensamiento científico y la búsqueda de explicaciones médicas? Como a peste negra influenciou o desenvolvimento do pensamento científico e a busca por explicações médicas? ¿No crees que la figura de Maximiliano de Habsburgo ha sido injustamente demonizada por la historia? Você não acha que a figura de Maximiliano de Habsburgo foi injustamente demonizada pela história? Se suele simplificar enormemente el papel de Evita Perón, reduciéndola a clichés. O papel de Evita Perón é frequentemente simplificado, reduzindo-o a clichês. La complejidad del reinado de Felipe II raramente se explora en profundidad, ¿verdad? A complexidade do reinado de Felipe II raramente é explorada em profundidade, não é mesmo? A menudo se ignora el contexto social que moldeó las decisiones de Juana la Loca. Frequentemente se ignora o contexto social que moldou as decisões de Joana Louca. Considerando su época, ¿no fue Sor Juana Inés de la Cruz una revolucionaria adelantada a su tiempo? Considerando sua época, Sor Joana Inés de la Cruz não foi uma revolucionária à frente do seu tempo? El legado de Hernán Cortés está lleno de matices que la historiografía tradicional suele omitir. O legado de Hernán Cortés é cheio de nuances que a historiografia tradicional costuma omitir. Parece que a menudo se juzga a Isabel I de Castilla con criterios actuales, lo cual es problemático. Parece que Isabel I de Castilla é frequentemente julgada com critérios atuais, o que é problemático. La verdadera motivación detrás de las acciones de Simón Bolívar es un tema que aún genera debate, ¿no te parece? A verdadeira motivação por trás das ações de Simão Bolívar é um tema que ainda gera debate, não acha? Se le atribuyen a Cristóbal Colón acciones y pensamientos que quizás nunca tuvo. São atribuídas a Cristóbal Colón ações e pensamentos que talvez ele nunca tenha tido. La imagen popular de Francisco Pizarro dista mucho de la realidad histórica, ¿no crees? A imagem popular de Francisco Pizarro está muito distante da realidade histórica, você não acha? A menudo se pasa por alto el impacto cultural de los moriscos en España. Frequentemente, o impacto cultural dos mouros na Espanha é negligenciado. La figura de la condesa de Merlín es mucho más que una simple cortesana, ¿verdad? A figura da Condessa de Merlin é muito mais do que uma simples cortesã, não é? Se suele olvidar el papel crucial de las mujeres en la Guerra Civil Española. É comum esquecer o papel crucial das mulheres na Guerra Civil Espanhola. La historia oficial a menudo ignora las contribuciones de los pueblos indígenas en la conquista americana. A história oficial frequentemente ignora as contribuições dos povos indígenas na conquista americana. Considerando su contexto, ¿no fue Carlos V un gobernante excepcionalmente complejo? Considerando o contexto dele, Carlos V não foi um governante excepcionalmente complexo.
Se le atribuye a la peste negra consecuencias que quizás no fueron tan directas. À peste negra são atribuídas consequências que talvez não tenham sido tão diretas. La verdadera razón del declive del Imperio Romano es un misterio que aún no se ha resuelto por completo. A verdadeira razão da queda do Império Romano é um mistério que ainda não foi completamente resolvido.